ya se acabó ahora el hablar entonces, y nos ponemos de pie y vamos a abrir la Biblia en la carta a los Romanos. Sí les pido por favor máximo silencio, máxima reverencia, no a mí sino al Señor y a su palabra. Espero que estés preparado para lo que Dios tiene para decirte, que hayas venido con un corazón dispuesto. Vamos a guardar silencio también atrás. Lo tenemos, Romanos capítulo 12, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde nada más. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, gracias porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, mi buen Dios. Oro en el nombre de Jesús, para que mientras tu palabra es predicada, es lanzada, es enviada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer que ocurra esta tarde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Ahora sí se puede sentar. Romanos capítulo 12, qué capítulo más precioso, de verdad. Te invito a que lo puedas leer entero. Por falta de tiempo, lógicamente, no podemos hacerlo aquí en el culto, porque si no se nos iría mucho tiempo y no podemos meternos de lleno en la predicación. A modo de enseñanza, nada más, diré que la carta a los Romanos es la epístola con más doctrina de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento. Es la carta, es la epístola con más teología que vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento. De hecho, si te fijas, es la primera carta que aparece en la Biblia. El Nuevo Testamento empieza con el Evangelio de Mateo, continúa con Marcos, Lucas, Juan, a continuación pasa con la carta a los Hechos o con el libro de los Hechos, y la primera carta que encontramos es la de Romanos. Y no es precisamente porque fue la primera en escribirse, porque no es así, no fue la primera carta que Pablo escribió, pero sí el canon bíblico la ha colocado en primer lugar por la importancia de las enseñanzas que contiene. Contiene una gran teología, una gran enseñanza. Hay 7 características fundamentales de esta carta, que podrías leerla pues, en esta semana. Proponte leerte esta semana la carta a los Romanos. Y hay 7 características especiales que te las voy a decir rápidamente. La primera es que es la epístola teológica por excelencia del Nuevo Testamento. Es la carta por excelencia donde más doctrina, donde más teología hay en todo el Nuevo Testamento. Incluso hay eruditos bíblicos, teólogos, los que conocen bien la Biblia, que dicen que si tú solo te leyeses de toda la Biblia únicamente la carta a los Romanos, tendrías prácticamente toda la doctrina del cristianismo. Conocerías bien toda la teología de Cristo leyéndote tan solo la carta a los Romanos. La segunda característica especial de esta carta es que Pablo usa un estilo literario diferente a las demás. Pablo no hace un monólogo, Pablo no escribe y empieza a escribir, sino que él hace algo que es preguntas-respuestas. Él usa esta parte o este arte de la comunicación de preguntar y de responderse a sí mismo. Él se plantea preguntas que su audiencia en Roma pudiera llegar a tener y él mismo da la respuesta. Por ponerte un ejemplo, ahí puse un versículo en Romanos 3.1, fíjate cómo Pablo escribe: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y a continuación da la respuesta. Y decenas de preguntas salen en esta carta. Pablo preguntaba constantemente y a sí mismo se respondía. La tercera característica especial que tiene esta carta es que Pablo, a pesar de toda la teología, de todas las enseñanzas que tiene, él siempre está aludiendo al Antiguo Testamento. No es que Pablo se invente lo que está diciendo, sino que él cimenta, afirma sus enseñanzas siempre acudiendo y respaldado por el Antiguo Testamento. La cuarta característica es que Pablo presenta la justicia de Dios como la revelación central del Evangelio. Pablo está enseñando que Dios restaura todas las cosas en Jesús y por medio de Jesús. Está haciendo énfasis constantemente sobre Jesús.
Por ejemplo, un ejemplo en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos paz con Dios? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Por medio de Jesucristo siempre. La quinta cualidad de esta carta es que Pablo enfoca la doble naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Él presenta en esta carta cómo nosotros tenemos dos vías, dos carreteras, dos caminos hacia el pecado. Uno es porque quieres, porque tu tendencia es hacia el mal, porque pecas, porque ¿quién no es que Satanás me tentó? No, porque tú caíste en pecado. A Satanás no le estés acusando de nada, que él no tiene culpa. Él simplemente te pone el plato de comida, tú eres el que te lo comes. Nadie te obliga. Y uno peca porque es así, pero sin embargo hay otra fuente que es la de la naturaleza pecaminosa que habla la Biblia. Esa tendencia que hemos arrastrado desde el Edén. Entonces hay dos fuentes por las cuales pecamos, una es porque queremos o porque somos débiles y no nos hemos fortalecido, y la otra es porque en nosotros, como dice Pablo en esta carta a los romanos, porque hallo esta ley que en mí mora el pecado. Aunque no quiera, al final voy cautivo a la ley del pecado. Y Pablo presenta la misma solución para ambos pecados, que es Cristo. La sexta cualidad que tiene esta carta es que si a ti te gusta estudiar sobre el Espíritu Santo, lo que como se conoce neumología, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, Romanos contiene el capítulo más extenso de cómo el Espíritu Santo obra en y a favor de una persona. Es el capítulo 8, qué bonito sería que lo puedas leer en esta noche, el capítulo 8 de Romanos. Y séptima y última cualidad que tiene esta carta es que Romanos contiene el análisis más exhaustivo de la Biblia acerca de cómo los judíos rechazan a Jesús. Pablo se centra y explica bien detalladamente cómo el pueblo de Dios, ese pueblo escogido por Dios desde la antigüedad, estaban esperando al Mesías, pero cuando viene el Mesías, el pueblo lo rechaza. Y entonces Pablo lo detalla bien y muestra el plan que Dios tiene de salvación para cada persona, incluso para Israel. Hay un plan de salvación para Israel. Lo cierto es que si tú lees por primera vez esta carta, es muy probable que no entiendas todo lo que dice. Si tú con toda tu ilusión, con todas tus ganas, esta semana vas a decir, pues como el pastor dijo que leyésemos Romanos, yo voy a leer Romanos. Y toda contenta, todo contento, abres tu Biblia en esa carta y empiezas a leer por primera vez esta carta, que espero, por favor, que no sea la primera vez ya a estas alturas de la película. Pero bueno, pensando que es la primera vez que lo vas a leer, lo más probable es que no te enteres de lo que dice. Que no vas a saber interpretar bien todos los textos que aquí se encuentran. Incluso el mismo apóstol Pedro, no estamos hablando de cualquiera, de Pedro, un hombre que Jesús usó muchísimo, el apóstol del Señor. Pedro llegó a decir en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, que Pablo escribía algunas cosas difíciles de entender. No siempre es fácil entender lo que Pablo dice. No siempre es fácil entender lo que la Biblia enseña. Hay versículos, hay doctrinas, hay teología que no hay lugar a la interpretación. Hay mandamientos como por ejemplo, qué sé yo, por decirte uno de tantos, no robarás. Ahí da igual si tú eres bautista, si tú eres pentecostal, si tú eres de aquí, si tú eres de allá, eso no hay lugar a la interpretación. No robarás, punto. No es que yo estoy robando por las necesidades, no robarás. Aquí no hay interpretación ninguna. Pero luego hay otros pasajes difíciles de entender, como dice Pedro. Difíciles de entender. Y estos pasajes, ¿cómo nos enfrentamos a ellos? Con sabiduría. Sin afirmar, no, es que esto quiere decir, bueno, ¿y quién dice? No, porque aquel está equivocado, yo soy el que tiene la razón. Bueno, ¿y quién dice? O sea, uno tiene que ser sabio a la hora de interpretar pasajes complicados de la palabra del Señor. Pero bueno, a pesar de la cantidad de doctrina, de la teología que contiene esta carta, Pablo sabe, y escúcheme bien esta frase, que la doctrina sin práctica no sirve para nada. Pablo se explaya en esa carta a los romanos escribiendo teología, escribiendo doctrina. Pablo, que es fariseo de fariseos, eso es lo más erudito que había en aquel entonces. Yo me imagino, él estaba lleno de placer escribiendo tanta teología, tanta doctrina, tanta enseñanza. Pero al final Pablo sabe que la teología sin la práctica no sirve de nada. De que tú puedes saber aquí arameo, griego, hebreo, de que tú puedes aquí aprenderte la Biblia de memoria, de que tú te puedes saber 50 versículos de memoria, de que tú puedes saberte toda la tradición judía, de que tú puedes saberte todo de memoria. Pero si no llevas eso a la práctica, estás perdiendo el tiempo.
De nada te sirve conocer los 10 mandamientos si ni siquiera uno llevas a la práctica. Y Pablo sabe que por más que escriba, si al final no hay una práctica a esa teoría, eso no sirve para nada. Así que a partir del capítulo 12, que es lo que hemos abierto en esta tarde, a partir del capítulo 12, Pablo cambia por completo el rumbo de su carta. Hasta el capítulo 12, Pablo ha escrito solo teoría, solo doctrina, solo enseñanza, solo teología. Pero si tú te das cuenta, en este capítulo 12 es como que la carta se parte en dos y coge otro rumbo totalmente diferente, porque a partir de ahora Pablo habla de la práctica, de cómo llevar todo lo que se ha aprendido a la práctica. Y es lo que hemos leído en esta tarde en Romanos 12:1, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo lo que está diciendo es, todo lo que he dicho anteriormente, toda la teología expresada, es para que sepas presentarte delante de Dios. Escuchen esto. Todo lo que tú puedes aprender en un culto, todo lo que tú puedes aprender leyendo la Biblia en tu casa, todo lo que tú puedes aprender en un instituto bíblico, todo lo que tú puedes aprender en cursos bíblicos que puedas estar haciendo por ahí, todo es con el fin de que te sepas presentar delante de tu Dios. La versión Nueva Traducción Viviente traduce este versículo diciendo en Romanos 12:1, esa es la verdadera forma de adorarlo. Así que, hermanos míos, todo lo expresado anteriormente es con el fin de que te sepas presentar bien delante de Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La verdadera forma de adorar a Dios es saber presentarte delante de Él de una manera santa, agradable y racionalmente. ¿Cómo te has venido a presentar esta tarde? ¿Cómo has venido esta tarde a presentarte delante de tu Dios? ¿De qué manera? Hola, arepa. ¿Alguno entró por esas puertas? ¿Cómo has venido en esta tarde? ¡Oh, qué calor! ¡No han encendido el aire! ¡Oh! ¿Cómo has entrado por esas puertas en esta tarde? ¿Cómo te has presentado delante de tu Dios? Los dominicanos, segunda vez que lo digo, no lo digo 3 veces más, han perdido la buena costumbre de venir y arrodillarse y orar. Antes lo hacían. Antes recuerdo cuando yo venía a la iglesia siempre temprano y cuando salía veía a los dominicanos postrados orando y nosotros les estábamos imitando. Y por desgracia ustedes han cogido nuestra mala costumbre. Solo Rey es el único que viene y entra aquí cuando todos ustedes están aquí hablando y hablando de fútbol y hablando de esto y hablando de lo otro. Rey está aquí inclinado porque ya está vergonzoso ponerse aquí. No vaya a ser que le llamen la atención por postrarse a orar. Se tiene que esconder aquí. ¿Cómo has venido a presentarte delante de Dios? ¿Cómo te has presentado en esta tarde? La Biblia dice que cuando vengas a la casa del Señor, que entres por esas puertas con acciones de gracia. El Salmo capítulo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Has entrado dando gracias? ¿Has venido al culto dando gracias? ¿Cómo has venido en esta tarde? ¿Cómo has entrado por esa puerta? ¿Has dado gracias? ¿Le has bendecido? ¿Le has alabado? ¿Has dicho gracias, Señor, porque aquí estoy? Gracias, mi Dios. ¿Cómo te has levantado en esta mañana? ¿Cómo? ¿Has dado las gracias por poder respirar? Sí, yo sé que tú lo das por hecho, pero si ustedes se fijan en los devocionales, bueno, ustedes no lo ven, pero la gente que lo ve, los devocionales que yo mando todos los días, los viernes, siempre hago hincapié de lo mismo, siempre acabo y digo, congréguense a la gente que lo ve, no pongan excusa, no pongo tal. Y me estoy planteando el dejarlo de decir, porque mucha gente me escribe correo y me dice, yo no me congrego porque no puedo, tengo una parálisis y no puedo salir de mi casa, no me puedo congregar porque estoy enfermo o por lo que quiera que sea. Y a veces nosotros que podemos, no lo hacemos. Nos quejamos. A veces nosotros que tenemos esas puertas abiertas, venimos y nos quejamos. Y no entramos por esas puertas con acción de gracia. No le alabamos, no bendecimos su nombre. ¿Has bendecido su nombre esta tarde en la alabanza? ¿O has estado pendiente de otras cosas? ¿Has engrandecido su nombre? Le has dicho, bendito Dios, engrandezco tu nombre, yo te alabo, yo te adoro. O simplemente has cantado un karaoke con la letra aquí, igual que pudieras cantar en los karaokes que hay por ahí. ¿Cómo te has presentado esta tarde?
Porque todo lo que estamos aprendiendo en años pasados es con el fin de sabernos presentar delante de Dios. Y lo segundo que dice Pablo es que nuestros cultos a Dios, nuestra adoración a Dios, ha de ser de una manera racional. Y van a aprender algo muy bonito, o recordarlo, ustedes que lo saben todo, o recordarlo. Fíjate ahí en Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿cómo? Racional. ¿Cómo tiene que ser nuestro culto? Racional. ¿Y saben lo que significa la palabra racional? Además la he escrito aquí para que no haya lugar a la duda. Fíjate lo que significa en el original. ¿Qué significa? A ver, léanlo ustedes para que no haya vergüenza. Lógicos. En el griego original, cuando tú ves culto racional, en el original sale culto lógicos. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta? Lógica. ¿Cómo tienen que ser nuestros cultos? ¿Cómo nos tenemos que presentar delante de Dios? De una manera lógica. La verdadera forma de adorar a Dios es racionalmente, es con lógica, sabiendo lo que se está haciendo. La verdadera forma de adorar a Dios es con orden, con raciocinio. Claro que yo no voy a juzgar cómo la gente adora al Señor. Ya lo que me faltaba ponerme en el papel de un juez. Ya lo que me faltaba ponerme a decir eso es de Dios, eso no es de Dios. Dios me libre. Y si alguna vez me ven haciendo eso, por favor, pégueme 2 cachetones para despertar de esa terrible pesadilla en la que estoy metido. Pero nuestra adoración, dice la Biblia, que tiene que ser racional. El otro día una persona me escribía y me decía, oh, pero qué absurdo aquella gente que cuando está en el culto tiembla y se cae. Y... absurdo, ¿tú te atreves a decir que eso es absurdo? Yo tengo temor de Dios, yo no digo eso. Oh, pero eso no es de Dios. Bueno, ¿y quién dice que eso no es de Dios? Yo creo en el poder de Dios. Yo no sé tú, yo creo en el poder de Dios. Yo creo que cuando Dios se manifiesta, ahí no hay quien aguante. Ahora, también es verdad que cuando Dios se manifiesta, las emociones hacen acto de aparición, se aparecen. Y uno aquí tiene que recordar que nuestro culto tiene que ser con raciocinio, racional. Pero por favor, no entre a juzgar. Ay, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Bueno, ¿y quién dice? Acuérdate que el pecado único que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es acusar o decir que algo no es de Dios y peor aún, decir que viene de Satanás cuando es de Dios. Y Jesús, cuando escuchó eso por Belcebú, echa fuera los demonios, Jesús dijo, paren la conversación. Todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que después de sabernos presentar delante de Dios, ahora lo que nos pide Pablo es que no nos conformemos a este siglo. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos dice que una vez nosotros sepamos presentarnos bien delante de Dios, nosotros como cristianos no debemos conformarnos a este mundo. Ni la iglesia ni el cristiano debemos conformarnos. Sí debemos estar agradecidos por lo que tenemos. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que me falta. Gracias, estamos agradecidos, mas no conformados. El conformismo es esa actitud de la persona que acepta lo que hay. Esto es lo que me ha tocado vivir. Así nací, así me muero. Esto es lo que me ha tocado, esto es lo que nos imponen ahora, esto es lo que el gobierno dice que hay que cobrar. Así, está bien, yo me conformo. Y disfrazan el conformismo de humildad. No, es que así, gracias a Dios. No, eso es conformismo. Hay un judío sabio que se llama Noam Chomsky, que él dijo, el conformismo es el camino fácil. Y nosotros los cristianos, perdona que te diga, no estamos llamados al conformismo. Mi Biblia dice que nosotros los cristianos estamos llamados a esforzarnos y a ser valientes, no a conformarnos con lo que el mundo dice. Ya lo dijo Jesús, que el cristianismo es el camino incómodo. Si tú quieres comodidad, mejor que no vengas. Aquí la mayor comodidad que vas a tener es el aire acondicionado, poco más vas a tener aquí de comodidad. Aquí el camino del cristianismo, Jesús dijo, uy, esto es incómodo, esto es estrecho, esto es angosto. De hecho, él mismo dijo que el reino de los cielos solo los violentos lo arrebatan. Violentos hablando de valentía, no de violencia. No hay que ser malo para arrebatar el reino de los cielos, pero sí valientes, esforzados, no conformistas. Conformarnos a este mundo es aceptar lo que el mundo nos quiere imponer. ¿Y sabes qué?
La iglesia no es de este mundo. Por favor, entiendan esto. La iglesia, y espero que cuando digo la iglesia, por favor, tu cabeza no se vaya a las 4 paredes blancas que aquí tenemos. Cuando hablo de iglesia, hablo de ti y de mí, que somos la iglesia. Esto es un lugar, esto es un local donde la iglesia nos reunimos, donde la iglesia se congrega, donde la iglesia adora al Señor. Pero esto no es la iglesia. Cuando tú te vas de aquí, esto no es iglesia, eso es un local. Tú eres la iglesia. Y la iglesia no es de este mundo. Aunque estemos en este mundo, la iglesia no es de este mundo. Y esto lo aprendió bien Jacob. Jacob, cuando estaba huyendo hacia quién sabe dónde, porque él no sabía. La Biblia dice cómo el Señor se le aparece en un lugar. Y dice que tiene esa experiencia que todos conocemos, ya la hemos estudiado en profundidad, de cómo tiene esa visión o ese sueño de una escalera donde ve ángeles que bajan, ángeles que suben, donde Jacob puede ver cómo el cielo y la tierra se unen, cómo Dios está en constante comunión con la tierra. Y cuando Jacob se despierta, lo único que le sale decir es en Génesis 28, 17, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando tú ves un lugar como este, con los creyentes, con los cristianos reunidos, tú piensas que esto es una asamblea normal, que esto es una reunión normal. Pero esto, mi querido hermano, dice la Biblia, que es puertas del cielo. Esto es puertas del cielo. Esto es por donde la gente puede entrar para conocer a Jesús y optar a la vida eterna. Por eso no debemos comportarnos como los de este mundo. No debemos aceptar lo que el mundo nos impone. La iglesia tiene una sal y tiene una luz que no podemos perder. No podemos conformarnos o adaptarnos a este mundo. Porque vivimos en un mundo que nos está forzando con todas sus fuerzas para que nos adentremos en un sistema que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Entiende esto, por favor, no te distraigas. Estamos viviendo en un mundo que a la fuerza y muy sutilmente nos está llevando a aceptar cosas que están en contra de la palabra del Señor. Y aquel que no las acepte va a estar mal mirado. Es lo que le pasó a los amigos de Daniel. Tú conoces la historia. La Biblia dice como el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, que representa el mundo, el sistema de este mundo, el Dios de este siglo, que es Satanás, hace levantar una estatua. ¿Y la levanta con qué fin? Con el fin de que todo el mundo, al sonido de la música, se postrase y le adorase a esa estatua. Y hay quien no lo hiciera. Pero había 3 varones que temían al Señor. Uno se llamaba Mesac, otro se llamaba Sadrac y otro se llamaba Abednego. Esos 3 hombres valientes le dijeron: oh rey, conmigo no cuentes. Oh rey, yo no me voy a postrar. Pero es que hay un mandato real. Esto no es un capricho que alguien se ha inventado. Aquí hay unas consecuencias si no te postras. Daniel 3:6 dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero ellos dijeron: no me vas a convencer, yo no me voy a postrar, pero es que te voy a echar en el horno, que sepas, oh rey, que mi Dios me puede librar. Y dice algo precioso que a mí siempre me ha erizado la piel, cuando estos 3 hombres dijeron: y si no nos libra, con todo eso tampoco me postraré delante de tu estatua. No me puedes obligar, la puedes poner delante mía, pero no me puedes obligar a que me postre y adore esa estatua. Lógicamente los echaron al horno de fuego. Y gracias a nuestro Dios salieron ilesos. Es cierto que hoy en día no hay hornos de fuego literales, por lo menos aquí en España, no sé en otros lugares. Dices: ay, ¿por qué bobería estás diciendo? Yo te digo que tú estás muy cómodo aquí y tú no sabes lo que están sufriendo muchos hermanos nuestros por ahí. Pero bueno, hablo de aquí de España, que es lo que conozco. Aquí no hay hornos de fuego, aquí por no aceptar lo que el mundo te quiere imponer, las leyes del gobierno te quieren imponer en contra de la palabra del Señor, aquí no te van a echar en un horno de fuego, pero sí hay discriminación, sí hay desprecio, rechazo ante todo aquel que no se postra a ese Dios, que no se postra delante de la estatua que el rey de este siglo está levantando, y te rechazan, te llaman anticuado, anticuada, te dicen que eres un retrógrado, un obsoleto, un arcaico. ¿En serio piensas así? Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo responder a esta estatua que se está levantando? ¿Cómo responder a estas leyes que van en contra de la palabra del Señor? ¿Cómo responder? Lo primero y lo más importante es no postrándonos. Por favor, iglesia, no te postres. No te postres, no aceptes esas leyes que van en contra. No las disfraces, no las espiritualices, no aceptes lo que no viene de Dios. Por más que nos presionen, no debemos postrarnos a adorar.
esas leyes, aceptar esas leyes. Cueste lo que cueste, no te postres, no aceptes este siglo, no aceptes este tiempo. Lo segundo, y entiendan esto por favor, es muy importante lo que vamos a enseñar. Lo segundo que tenemos que hacer frente a estas leyes, frente a esta estatua que el rey de este siglo, Nabucodonosor, está levantando, es no pelear contra la estatua. Es una batalla perdida. No podemos pelear contra la estatua. La Biblia dice en Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra. Nuestra guerra no es batallar contra la estatua, por favor. Hay muchos cristianos que me parece bien, que yo ahí, pues Dios me libre de estar juzgando eso, pero hay cristianos que dicen, es que si nos unimos podemos hacer algo grande, podemos evitar que en los colegios se enseñe tal o cual cosa. Que no lo vas a lograr. Y no lo vas a lograr, entre otras cosas, porque está escrito. Pelear contra esta estatua, contra estas leyes, es una batalla perdida. Es que, fíjate lo que están enseñando a mis hijos, es que voy a ir a protestar. Vas a salir perdiendo, ya te lo digo yo. Es que si nos unimos, si somos muchos cristianos, mira, ya nos podemos juntar todos los cristianos de la tierra, miles de millones de cristianos, que aún así la estatua va a seguir creciendo. Se van a seguir poniendo peor las cosas. ¿Por qué? Porque ya está profetizado. Porque ya está escrito. Esa no es nuestra batalla. Nuestra batalla es la buena batalla de la fe, no pelear contra leyes absurdas. Nuestra batalla no es levantar la bandera de no aborten, nuestra tarea es no abortar. Ya está. No es protestar contra el aborto, es no abortar. Nuestra batalla no es levantarnos en contra de un colectivo, es no participar de ese colectivo, ya está. No pelees porque sales perdiendo, porque eso va a ir a más, porque ya está escrito. La Biblia dice en Marcos 13:1, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que aquí está escrito, tú no lo vas a cambiar, ni yo, ni todos los cristianos del mundo si nos uniésemos y nos presentásemos delante de los colegios y dijésemos, no, porque a partir de ahora no queremos que se enseñe. Nos van a hacer peor. Y esa estatua va a seguir creciendo. Así que nosotros no tenemos que batallar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No postrarnos. No aceptarla, ese es nuestro trabajo, no hay más. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no aceptes eso. No te dice batalla eso, no es nuestra pelea, esa no es nuestra batalla. Simplemente nos tenemos que cuidar de no postrarnos. El trabajo no es tanto batallar contra el sistema, sino no aceptarlo. Y créeme que no aceptar lo que nos están imponiendo es muy difícil. Hay quienes dicen, yo nunca aceptaré eso. Ya. Esto es algo tan sutil. Hace 30 años todos los pastores decían que jamás íbamos a tener una batería en nuestros púlpitos. Hay un pastor que prácticamente lo echaron de Canarias porque se atrevió a poner un cañón de luz apuntando a la plataforma. Y hoy no tenemos un cañón de luz porque no hay economía para eso. Si no tendríamos luces que estamos ya mirando para poner algo aquí de iluminación. Jamás tendremos una guitarra eléctrica, porque no tenemos guitarrista, porque si no, a ver si Alberto se anima y toca la guitarrita un poco. Pero si no tendríamos aquí una guitarra eléctrica, un bajo. Y hace 30 años atrás era, no, blasfemia, hereje. Esto es tan sutil que vamos aceptando cosas. Entonces el trabajo no es tanto batallar, es no aceptar, no conformarnos a lo que nos dicen. Si no te cuidas, en poco tiempo vas a estar aceptando cosas que están mal. Porque es un trabajo tan sutil. Vas a estar conformándote, aceptando lo que este mundo quiere imponerte. Yo sé que quizás ya he puesto este ejemplo alguna vez, pero lo quiero explicar otra vez. Hace pocos años atrás, ser negro en Estados Unidos, eso era un calvario. Espero que no se ofendan los de color. Digo negro, raza negra, no lo estoy diciendo despectivamente. Bueno, ustedes me conocen, no me tengo que justificar. Ser negro en Estados Unidos, eso era un calvario. Había un racismo. Bueno, literalmente te podían quitar la vida. O sea, eso era lo peor, ser negro en Estados Unidos hace unas cuantas décadas atrás, era un drama. Los blancos no aceptaban a los negros. Los negros tenían su lugar, era en la esclavitud, ya no porque estaba abolida, pero trabajos precarios totalmente. No veías un negro en una posición alta. Hay una película, se las recomiendo, ¿no? O sea, que yo no recomiendo películas desde aquí, pero hay una película que se llama The Bank, el banco en inglés, The Bank. Increíble cómo estoy progresando en el inglés. Es increíble.
Es un hecho real de 1960. No te estoy hablando del 1800, del 1700, cuando la esclavitud estaba permitida. Te estoy hablando de hace 3 años atrás, en el 60, donde un negro americano, el tipo era un coco, era un cabeza para los números y empieza a hacer negocio y empieza a prosperar y a prosperar. Lo que pasa es que nació en la época equivocada y en el lugar equivocado, en Estados Unidos, cuando el racismo acampaba a sus anchas. Y este hombre avanza tanto que puede comprar varios bancos, pero claro, nadie quiere hacer negocios con él porque es negro. Entonces, ¿qué hace él? Ya te digo, el tipo es un coco, pone a un blanco al frente. De monigote, yo soy el dueño, pero tú eres el que estás aquí. ¿Y sabes lo que hace él? Lo único que podían hacer los negros, limpiar. Así que él, mientras el director del banco blanco, tenía una reunión con alguien, él se hacía pasar por el que limpiaba y estaba en la oficina y le decía, dile que sí. Véanle la película, es un hecho real. No te estoy diciendo mentiras ni tonterías, ni te estoy contando un cuento, es verdadera esta película. Los dividendos, cógelo. No sé qué, y limpiando. Al final se enteran que el director es el negro. Y el mismo gobierno, en 1960, le quita todas las casas, le quita todos los bancos, le quita todos los coches y todas las propiedades, por el simplemente hecho de ser negro. No te estoy hablando de 3 siglos atrás, te estoy hablando de hace un par de años atrás. Ser negro en Estados Unidos estaba mal mirado, nadie aceptaba a los negros. Y entonces, ¿cómo es posible que un par de décadas después Estados Unidos estuviese gobernado por un negro? ¿Cómo es posible que en 2009 Barack Obama saliese presidente de los Estados Unidos? No estamos hablando de que los blancos aceptasen a los negros, aquí estamos hablando de que ahora el negro es el que manda sobre el blanco. Aquí estamos hablando que en pocos años la mentalidad cambió tanto de que ahora el negro es el que manda, es el que gobierna, es el que dice, es el que le dice al blanco, tú me vas a obedecer a mí, la ley la pongo yo. ¿Cómo es posible que se haya cambiado tanto? Hay una razón. Bien sutil fue esto. En los años 60, o en los años 70 más bien, el gobierno dice, aquí hay un problema, los negros están creciendo en demasía, hay que hacer algo, el pueblo los tiene que aceptar. Así que, ¿qué hicieron? Los empezaron a meter poco a poco en la televisión. Pasaron de darle papeles solo de esclavos a darle un papel secundario, algo gracioso, algo simpático. Poco a poco, ya en los años 80, empezaron a meter a la gente de raza negra como protagonistas de series. ¿Quién no ha visto Bill Cosby? ¿Quién no se ha reído con este hombre? Bueno, después acabó como acabó ese hombre. Pero ¿quién no se rió en los años 90 con Bill Cosby? Entonces iban metiendo personajes negros hasta que la gente se fue adaptando, la gente lo fue aceptando, la gente lo fue normalizando, hasta que en poco tiempo quien mandaba y quien gobernaba era un negro. ¿Qué hay hoy en la tele? Pon Tele5. ¿Quiénes son los presentadores de hoy en día? ¿Quién está al frente de la comunicación? ¿Quién? Pon Tele5. Todavía Antena 3 creo que se salva un poco, aunque también ya... Entonces es algo tan sutil. Están haciendo lo mismo para que al final quien mande y quien gobierne sean ellos. Tremendo éxito que acaba de tener la película infantil Mario Bros. En solo un fin de semana ha quintuplicado las ganancias de lo que invirtieron. Una película, yo no la he visto, pero por lo que dicen, a lo mejor estoy aquí diciendo tonterías porque yo no la he visto, pero por lo que dicen, es espectacular esa película, súper buena. Bueno, pues sabes que el colectivo LGTB se ha levantado en contra, los ha denunciado porque no hay ningún personaje inclusivo ahí. Y han dicho, no, porque tú tienes que poner un personaje inclusivo. ¿Y por qué? Porque la gente lo tiene que ir aceptando. Uno de mis programas favoritos, yo ya no lo puedo ver, es First Days. No se puede ver. Ya se ha degenerado por completo. Porque poco a poco, te pongo un ejemplo más, permíteme un minuto y te pongo un ejemplo más que escuché en estos días de cómo es esto de sutil, de cómo nos quieren postrados frente a la estatua. Te hago una propuesta, esta semana todos los datos en el periódico, en las noticias, en las redes sociales, en la radio, todo lo que escuche sobre empresarios, anota qué es lo que se dice. ¿Y sabes lo que se va a decir? Siempre con notaciones negativas. Cuando se habla, por ejemplo, de gente como, ¿cómo se llama el de Sara? Amancio Ortega, ¿qué es lo que se dice? De Juan Roig, creo que se llama, el de Mercadona, de los grandes empresarios de aquí. Yo no estoy hablando ni bien ni mal de esa gente porque ni la conozco. Lo que te quiero decir es, ¿qué se habla de ellos? Son unos explotadores, son unos malvados, explotan a la gente, explotan no sé qué. Y decía este hombre, fíjate una cosa, pon una serie de éxito como pudiera ser La que se avecina. ¿Quién es el empresario? El pescadero. ¿Pero cómo lo presentan? Como un homófobo,
como un racista, como un explotador, y nos reímos, pero al final el empresario es malo. Tú dices, bueno, es casualidad, vámonos 10 años antes, a la serie de mayor éxito, Aída. ¿Quién era el empresario? El único empresario de la serie, Mauricio Colmenero, un explotador, un homófobo, un racista, explotaba a la gente, a los camareros. Eso es sutil para que tu mente asocie, esto es malo, porque el gobierno te quiere postrado cobrando una paga. No te quiere que tú prosperes, que tú avances, que tú seas libre, te quiere esclavo, te quiere que te postres, que te inclines a la estatua y que dependas de ello. Es algo sutil. Por eso digo que nosotros no nos damos cuenta, pero nos están manipulando. Y entonces el trabajo no es batallar con el sistema, es no aceptarlo. ¿Y qué hemos de hacer para no conformarnos, para no aceptar este sistema? Romanos 12:2 nos da la solución. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y nosotros nos renovamos por medio de nuestro entendimiento en Dios a través de su palabra. Con esto renovamos la mente. Nos descontaminamos de la porquería que el mundo nos inyecta a diario. Cuanto más renovamos nuestro entendimiento en Dios a través de su palabra, dice Pablo, más vas a poder comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Hermano, no te conformes a lo que este mundo te quiere imponer. Sé como esos 3 hombres, Mesac, Sadrac, Abednego. Que sepas, oh rey, que no me voy a postrar a esta imagen. Que sepas, oh rey, que no voy a aceptar esta ley. Si no la aceptas, tendrás rechazo. Mi Dios me librará. Y si no, con todo eso no me voy a postrar. Pablo dice, después de expresarte infinidad de teología, después de decirte, aprende a presentarte con orden delante de Dios, te dice, no aceptes lo que este mundo te quiere imponer. El mundo nos está diciendo, entre otras cosas, que el dinero es lo más importante, que hay mucho más que un buen trabajo, hermano. Créeme, hay gente dejando a Dios por un trabajo, pero es que hay mucho más que un buen trabajo, hay mucho más que un buen sueldo. El dinero es importante, pero no es lo más importante. Hay mucho más que una vida cómoda. ¿Y sabes lo que es? La vida eterna. La vida eterna, que nos están desviando de ella. Nos estamos conformando a lo que este mundo nos está diciendo y nos estamos desviando de lo importante que es la vida eterna. De lo más importante que es un día podernos irnos con el Señor. No te conformes a las cosas de este mundo, porque como bien dijo Pablo, es basura. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Jesús. Pablo dice que todo lo que el mundo le ofrecía, que era mucho, es basura. Y nuestra mente piensa que, como vivimos ahora en la época del reciclaje, aún la basura se puede reciclar, aún de la basura se sacan buenas cosas. Bueno, pero es que aquí no está hablando de basura como bolsa de basura. Lo que pasa es que Reina Valera y otras versiones, por pudor, por decoro, ha traducido esta palabra como basura, pero ¿sabes qué significa realmente? Excremento. Perdonen por ser quizás así, pero es la realidad. Pablo dice que todo lo que el mundo le está ofreciendo es como excremento. Es algo que hay que desechar sí o sí. Iglesia, por favor, no te conformes a este mundo. Tú eres diferente. ¿Estamos aquí conmigo? No dejes que el enemigo te robe esta semilla. Tú eres diferente. Tú eres sal, dice Dios. Tú eres luz de este mundo. Aún con todos tus fallos y con todos nuestros errores, tú y yo somos diferentes. Tú puedes ser como el mundo es, pero el mundo no puede ser como tú eres. Tú no eres como el mundo dice que tienes que ser, tú eres diferente. Hermano, tú has sido sellado, sellada con el Espíritu Santo. Tú tienes una diferencia. El Espíritu Santo te ha sellado, te ha marcado, perdón esta expresión, como se marca a los toros. Está sellado, ese es mío, dice el ganadero. Mira la marca, mira el sello. Es mío.
Y el Espíritu Santo te ha sellado, te ha marcado eternamente. Aquí no hay rayos láser que te borren eso como los tatuajes. Tú eres diferente. No tienes que aceptar lo que el mundo te dice, que si no me rechazan, que tú has sido marcado por el Espíritu de Dios. Tú no tienes que hablar como el mundo habla. ¿Por qué? ¿Por qué cuando te juntas con los compañeros de trabajo usas ese vocabulario? Si tú has sido marcado por el Espíritu de Dios. Tú has sido sellado por el Espíritu Santo. Tú no tienes que robar, tú no tienes que mentir para ascender. Eso déjaselo a la gente del mundo que no tiene temor de Dios. Tú eres diferente. Y tu prosperidad, tu progreso viene de Dios, no viene de un jefe. No viene porque le hagas la pelota a ningún manganta, a ningún jefe. Tu progreso viene de Dios, tú eres diferente. Tú no tienes que ser infiel a tu esposo, a tu esposa. No tienes que tener una aventura de vez en cuando para ser feliz en el matrimonio. Tú eres diferente. Nosotros somos fieles a Dios, fieles a nuestra familia. Tú no tienes que entregarte al primero o a la primera que pase. No tienes que entregarle tu cuerpo. Tú eres diferente. Eso que lo hagan los demás, las demás, pero tú no. Tú no tienes que comprobar con tu mismo género para saber qué sexualidad es la tuya. Tú eres diferente. Tú estás marcado por el Espíritu Santo. Tú no tienes que estar probando con los de tu mismo género, por favor. Tú no eres así. Tú eres diferente, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y los cristianos no debemos conformarnos a este mundo, no podemos perder nuestra esencia que Cristo ha depositado en nosotros. Y aunque todos se burlen, aunque todos se rían, aunque todos nos señalen, ¿sabes qué? Al final todos esos vienen a nosotros cuando están en problemas, todos. ¿Qué le pasó a Jonás en el barco? Nadie le hizo ni caso, nadie sabía ni que estaba ahí. Pero cuando el barco se puso a temblar, cuando el barco casi se hunde, ¿a quién acudió la gente? ¿A quién acudió el propio patrón? El jefe, ¿a quién acudió? Jonás 1:6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos, no pereceremos. Cuando todo se tambaleaba, cuando todo se venía abajo, ¿a quiénes buscaron? Al que tenía temor de Dios. Pero si al final nosotros perdemos la sal y la luz, ¿a quién van a acudir? Si al final nosotros nos comportamos y queremos ser como ellos, ¿a quién va a acudir la gente en sus desgracias? Nosotros somos diferentes. Nosotros no somos iguales. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a ser santos. Pablo le escribe una carta a una iglesia desastrosa, a una iglesia llena de pecado, con desorden. Pero dice en 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Tú y yo con todos nuestros defectos, con todo nuestro desorden, con todos nuestros pecados, somos diferentes. Hemos sido llamados a ser santos. Santo significa apartado. Se nos ha apartado. Dios nos ha apartado. Entonces, ¿por qué queremos estar con ellos? O ser como ellos. No estar, hay que estar. Ser como ellos. Hemos sido llamados a apartarnos de ese sistema. Por eso Pablo dice, no lo aceptes. Conformarnos a este siglo nos lleva a vivir lo mismo que los demás. A ser un patrón igual, cortado con la misma tijera, lo mismo. Pablo también esta vez a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Si aquí todos venimos del mundo, mi hijo. Aquí todos sabemos ya lo que nos ofrece el mundo. Aquí todos nosotros vivíamos en otro tiempo así, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Al final es lo mismo y quiere ser uno más, lo mismo que los demás. Ahí están los chavalitos en el instituto, tú los has visto. Yo como para ir a mi casa tengo que pasar por el instituto y me los veo, son todos un clon. La misma ropa, el mismo pelado, el mismo caminar, los mismos hábitos, es todo lo mismo que los demás. Y ellos piensan que están marcando una diferencia.
Claro, uno ya que ya va casi a llegar a los 40, Dios mío de mi vida. Uno los ve y dice, qué ridículo, ¿no? El mismo pelado, todo rapado aquí, la moñita así para adelante, lo mismo. Lo mismo que los demás. Y ellos piensan que están haciendo lo diferente. Pero así somos nosotros también. Pensamos que si vamos y aceptamos, vamos a hacer lo mismo. Hacer lo mismo que los demás. Por favor, no te conformes a este mundo, no te rebajes a ser un ciudadano de esta tierra. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Perdona que te diga, yo no soy canario, yo no soy español, he nacido aquí, pero mi ciudadanía está arriba en los cielos. El Señor se fue hace 2000 años atrás para hacernos morada eterna en nuestra verdadera casa. Estamos de paso aquí. No somos ciudadanos de este mundo. No nos podemos conformar a lo que este mundo nos está diciendo, siendo lo mismo que los demás. Un día dice la Biblia que el Señor va a venir a por su iglesia. Y fíjate el término que usa, va a raptar, a arrebatar. Porque no somos de aquí, se nos tiene que robar, que quitar, que raptar, que arrebatar para ir a nuestra verdadera casa, que es la eterna. A esa casa hecha con las manos de Jesús. Él se ha ido, Él ha dejado aquí a su Espíritu Santo para irse y hacernos lugar, hacernos morada eterna. 2000 años lleva siendo ese lugar. ¿Cómo será, ¿Cómo será ese lugar? Y uno empeñado en que esto es lo bueno, en aceptar lo que se nos impone. Y aquí estamos de paso. Nosotros somos ciudadanos del cielo, nadie sin Cristo puede ser lo que tú eres. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:9, mas tú eres linaje escogido. ¿Tú sabes lo que significa linaje escogido? Este es un versículo que hemos perdido ya su significado de tanto decirlo. Linaje escogido no es solamente que Dios te haya escogido, sino que de ancestros atrás, del linaje, de toda esa gente, de abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, de toda esa gente por ahí atrás, ese linaje, ya Dios te escogió hace años. Desde la fundación del mundo, dice Dios, Él te ha escogido. Eres un linaje escogido, eres una nación santa. Aquí no somos cualquiera los que estamos aquí, tenemos cara de cualquiera, pero no somos cualquiera, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la vida eterna. Somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha adquirido, Dios nos ha comprado. Otro texto dice que nos ha comprado a precio de sangre. Pablo a los Corintios capítulo 7 versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No aceptes lo que el mundo dice. No te postres ante esas leyes que van en contra de la palabra del Señor. Y si nos meten en hornos de fuego, para allá que vamos. Que mi Dios nos librará. Y si no, para mí el morir es ganancia. Vamos a ponernos de pie y adorarle.